Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 6, parte 3. Deben evitarse ambos extremos. Sé que muchos de nuestros hermanos están en la práctica opuestos a la reforma pro salud. Yo no recomiendo los extremos, pero mientras he estado hojeando mis manuscritos he visto los testimonios decididos que se presentaban y las amonestaciones que llegan a nuestro pueblo contra el peligro de imitar las costumbres y las prácticas del mundo en cuanto a la complacencia de sí mismo, la gratificación del apetito y el orgullo en la vestimenta. Mi corazón está enfermo y triste por las cosas que suceden. Existe la idea de que algunos de nuestros hermanos han recalcado demasiado estas cosas, pero por el hecho de que algunos han actuado indiscretamente al insistir en sus sentimientos con respecto a la reforma pro salud, ¿se atreve alguno a privar de la verdad a los que estudian este asunto? La gente del mundo está generalmente alejada en el extremo opuesto de la complacencia e intemperancia en el comer y el beber, y como resultado abunda la lujuria. Hay muchos ahora bajo la sombra de la muerte que se habían preparado para hacer una obra en favor del Maestro, pero que no han sentido la responsabilidad sagrada de observar las leyes de la salud. Las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios, pero este hecho parece haber sido olvidado. Algunos se han limitado a un régimen que no puede mantenerlos en buena salud. No han provisto alimentos nutritivos para reemplazar las sustancias perjudiciales y no han considerado que para preparar satisfactoriamente los alimentos hay que ejercer ingeniosidad. El organismo tiene que ser debidamente nutrido a fin de poder realizar su obra. Es contrario a la reforma pro salud. Después de haber suprimido una cantidad de platos nocivos, pasarse al extremo opuesto, reduciendo la cantidad y la calidad del alimento a un bajo nivel. En vez de resultar en una reforma, viene a ser una deformación. Importancia de enseñar a preparar alimento apetitoso. Influencias prenatales. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Guardará, dijo el ángel, todo lo que me mandé. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Guardará todo lo que le mandé. Jueces, capítulo 13, versículo 14. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene, pues, que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento de éste, la madre procura complacerse a sí misma,
Si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de Sansón respecto al vino. Cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar al paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo, y es un pecado positivo contra su creador. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, este deseo debe ser ampliamente satisfecho. Esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. Dos vidas dependen de ella y sus deseos deben ser cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo, más que nunca debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física o intelectual. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Cuando el Señor quiso establecer a Sansón como libertador de su pueblo, recomendó a la madre ciertos hábitos de vida correctos antes que naciera su hijo. Y la misma prohibición iba a ser impuesta al niño desde su cuna, porque había de ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. El ángel de Dios apareció a la esposa de Manoa y le informó que iba a nacerle un hijo, y en vista de esto le dio indicaciones importantes. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Jueces capítulo 13 versículo 4. Dios tenía una obra importante para el niño prometido a Manoa, y con el fin de obtener para él las cualidades necesarias para esta obra, los hábitos de la madre y del niño iban a ser muy cuidadosamente regidos. No beberá vino ni sidra, fue la instrucción dada por el ángel a la esposa de Manoa, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Jueces capítulo 13 versículo 14. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio si quiere asegurar el bienestar de su hijo. Se guardará. Las palabras dirigidas a la esposa de Manoa contienen una verdad que las madres de hoy harán bien en estudiar. Al hablar a esta madre, el Señor habló a todas las madres ansiosas y afligidas de aquel tiempo y a todas las madres de las generaciones sucesivas. Si cada madre puede comprender su deber, puede saber
que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento que de las ventajas o desventajas exteriores. Se guardará. Jueces, capítulo 13, versículo 13. Dijo el ángel: estése lista para resistir la tentación. Sus apetitos y pasiones deben ser dominados por los buenos principios. De toda madre se debe poder decir: se guardará. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual tiene que obrar, si quiere cumplir el propósito que Dios tenía al darle un hijo. La madre que es una maestra adecuada para sus hijos debe, antes que nazcan, formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque les transmite sus propias cualidades, sus rasgos de carácter fuertes o débiles. El enemigo de las almas entiende estas cosas mejor que muchos de los padres. Él acosará a la madre con sus tentaciones, sabiendo que si ella no le resiste, él puede, por su intermedio, afectar al niño. La única esperanza de la madre está en Dios. Puede acudir a Él en busca de gracia y fortaleza. Ella no buscará ayuda en vano. Él le permitirá transmitir a su descendencia cualidades que le ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida eterna. No debe darse rienda suelta al apetito. Es un error generalmente cometido el de no hacer diferencia en la vida de una mujer antes del nacimiento de su hijo. En este periodo importante, el trabajo de la madre debe ser aliviado. Grandes cambios están por producirse en su organismo. Exige una mayor cantidad de sangre y, por lo tanto, un aumento de los alimentos más nutritivos para ser convertidos en sangre. A menos que tenga una abundante provisión de alimentos nutritivos, no puede conservar su fuerza física y priva a su hijo de su vitalidad. Su vestimenta también exige atención. Debe ejercerse cuidado de que su cuerpo no sienta frío. No debe atraer innecesariamente la sangre a la superficie del cuerpo para suplir la falta de suficiente abrigo. Si la madre está privada de una abundante cantidad de alimento nutritivo y sano, la cantidad y la calidad de su sangre serán insuficientes. Su circulación será deficiente y su hijo adolecerá de los mismos males. El hijo será incapaz de asimilar los alimentos que podría transformar en buena sangre que nutra el organismo. La prosperidad de la madre y del hijo depende en gran parte de la ropa abrigada, así como de una provisión de alimentos nutritivos. Debe evitarse que la madre pase frío, porque esto atenta contra su vitalidad. Pero por otro lado, la idea de que las mujeres, debido a su condición especial, deben dar rienda suelta a su apetito, es un error basado en la costumbre, pero no en el sentido común. El apetito de las mujeres en tal condición puede ser muy variable, caprichoso y difícil de complacer. Y la costumbre exige que se le dé cualquier cosa que desee, sin consultar la razón para saber si tal alimento le suministrará la fuerza que necesita para su propio organismo y para el crecimiento de su hijo.
El alimento debe ser nutritivo, pero no de una calidad excitante. La costumbre dice que si se desean manjares de carne, encurtidos y especias, se los debe conceder. Se debe consultar únicamente al apetito. Esto constituye un gran error que hace mucho daño. Ese daño no puede ser calculado. Si alguna vez se necesita un régimen sencillo y un cuidado especial de la calidad del alimento ingerido, es en esta época importante. Las mujeres regidas por los buenos principios, que han sido bien instruidas, no se apartarán de la sencillez del régimen en este momento ni en cualquier otro. Considerarán que otra vida depende de la suya y serán cuidadosas en todos sus hábitos, especialmente alimenticios. No deben comer lo que no es nutritivo y es excitante, simplemente porque tengan buen gusto. Hay demasiados consejeros dispuestos a persuadirlas para que hagan cosas que la razón debiera prohibirles. Los niños que nacen enfermos lo deben al hecho de que sus padres no frenaron sus apetitos. El organismo no exigía la variedad de alimentos que atraían la atención. Un error que las mujeres cristianas debieran rechazar es la creencia de que cualquier cosa que se les ocurra debe ir al estómago. No debe permitirse que la imaginación rija los deseos del organismo. Los que permiten el imperio de los gustos sufrirán las consecuencias al transgredir las leyes de su ser. Y esto no es el fin de todo. Sus hijos inocentes también serán afectados. Los órganos productores de sangre no pueden convertir las especias, los pasteles de carne, los encurtidos y las carnes enfermas en sangre pura. Y si se lleva al estómago tanto alimento que los órganos de la digestión se recargan de trabajo para deshacerse de ellos y para librar al organismo de las sustancias irritantes, la madre comete una injusticia contra sí misma y coloca en su hijo las bases de la enfermedad. Si ella decide comer como le agrade y a su capricho, sin tener en cuenta las consecuencias, llevará la penalidad, pero no sola. Su niño inocente deberá sufrir por causa de su indiscreción. Efectos del recargo de trabajo y un régimen empobrecido. En muchos casos, se deja que la madre, antes del nacimiento de sus hijos, trabaje desde la mañana hasta la noche afiebrando su sangre. Debería haberse tenido una tierna consideración con su salud. La madre, antes del nacimiento de sus hijos, con frecuencia tiene que trabajar más allá del límite de sus fuerzas. Pocas veces se disminuyen sus cargas y sus cuidados, y ese periodo, que debería ser para ella, más que ningún otro, un tiempo de descanso, es en cambio un tiempo donde predominan la fatiga, la tristeza y la melancolía. Debido al exceso de trabajo, priva a su hijo del alimento que la naturaleza ha provisto para él, y al afiebrar su sangre, le proporciona una sangre de mala calidad. En esta forma, priva de vitalidad a su vástago y lo despoja de su fuerza física y mental. Me fue mostrada la conducta de B en el seno de su familia.
ha sido severo y dominante. Adoptó la reforma pro salud como se la presentó el hermano C, y como él adquirió conceptos exagerados al respecto y por carecer de equilibrio mental ha cometido terribles equivocaciones cuyos resultados el tiempo no podrá borrar. Ayudado por detalles obtenidos de libros, comenzó a poner en práctica la teoría que él había oído del hermano C, y como él insistió en llevar a todos a la misma norma que él había establecido. Impuso a su propia familia aquellas reglas rígidas, pero no dominó sus tendencias animales. Ni siquiera él mismo pudo alcanzar el blanco y mantener su cuerpo en sujeción. Si hubiese tenido un conocimiento correcto del sistema de la reforma pro salud, habría sabido que su esposa no estaba en condición de dar a luz hijos sanos. Sus propias pasiones irrefrenadas le hicieron obrar sin razonar de la causa al efecto. Antes que nacieran sus hijos, no trataba a su esposa como debe tratarse a una mujer en su condición. Él no le proveía la calidad ni la cantidad de alimento que ella necesitaba para nutrir 2 vidas en vez de una. Otra vida dependía de ella, y su organismo no recibía el alimento nutritivo y sano que necesitaba para sostener su fuerza. Había deficiencia en la cantidad y en la calidad. Su organismo exigía cambios, una variedad y calidad más sustanciosas. Sus hijos habían nacido con los órganos de la digestión débiles y su sangre era pobre. Del alimento que la madre estaba obligada a recibir, no podía proveer una buena calidad de sangre y como consecuencia daba a luz niños enclenques. Consejos basados en la instrucción divina. La súplica del padre y la madre debiera ser que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Jueces capítulo 13, versículo 8. Hemos presentado al lector lo que Dios ha dicho concerniente a la conducta de la madre antes del nacimiento de sus hijos. Pero esto no es todo. El ángel Gabriel fue enviado de los atrios celestiales para dar instrucción en cuanto al cuidado de los niños después de su nacimiento, a fin de que los padres comprendiesen plenamente su deber. Más o menos, en tiempo del primer advenimiento de Cristo, el ángel Gabriel visitó a Zacarías con un mensaje similar al que había sido dado a Manoah. Al anciano sacerdote se le dijo que su esposa tendría un hijo, que se le llamaría Juan. Y dijo el ángel: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 15. Este niño de la promesa habría de criarse con los hábitos de temperancia más estrictos. Se le iba a confiar una obra importante de reforma que consistiría en preparar el camino para Cristo. Existía entre el pueblo la intemperancia en todas sus formas.
El hábito de beber y comer con lujuria minaba la fuerza física y degradaba la moral de tal manera que los crímenes más repugnantes que se cometían no parecían pecaminosos. La voz de Juan iba a llegar desde el desierto en son de reprensión por los hábitos pecaminosos de la gente y sus propios hábitos de abstinencia iban a ser un reproche por los excesos de su tiempo. El verdadero comienzo de la Reforma. Los esfuerzos de nuestros obreros que enseñan la temperancia no tienen bastante alcance para desterrar la maldición de la intemperancia. Una vez formados los hábitos, es difícil vencerlos. La reforma debe empezar con la madre antes del nacimiento de sus hijos. Y si se siguieran fielmente las instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia. Debiera ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus hábitos con la voluntad de Dios, a fin de cooperar con Él en proteger a sus hijos de los vicios destructores de la salud y la vida que existen en la actualidad. Sin dilación, pónganse las madres en la debida relación con su Creador, para que por su gracia ayudadora levanten alrededor de sus hijos un baluarte contra la disipación y la intemperancia. Si las madres siguiesen esa conducta, verían a sus hijos actuar como el joven Daniel y alcanzar una alta norma de moralidad e inteligencia, siendo una bendición para la sociedad y un honor para su Creador. El niño. El mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. No debe privárselo de él sin necesidad. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias y los placeres sociales, procure libertarse del desempeño de su ministerio materno de amamantar a su pequeñuelo. La madre que consiente que otra mujer nutra a su hijo debe considerar cuáles puedan ser los resultados. La nodriza comunica hasta cierto punto su propio temperamento y genio al niño a quien amamanta, a fin de guardar paso con la moda. La naturaleza ha sido maltratada en vez de ser consultada. A veces las madres dependen de una persona mercenaria o es necesario sustituir el pecho materno por la mamadera. Y uno de los deberes más delicados y agradables que la madre puede cumplir para su hijito necesitado, quien amalgama la vida materna con la suya, y quien despierta los sentimientos más tiernos en el corazón de la mujer, es sacrificado en el altar de las locuras fratricidas de la moda. Hay madres que sacrifican sus deberes maternos de amamantar a sus hijos simplemente porque les causa demasiada molestia estar limitadas por sus vástagos, que son el fruto de su propio cuerpo.
el salón de baile y las escenas de placer excitante han ejercido una influencia paralizadora de las sensibilidades del alma. Esto ha sido más atrayente para la madre amante de las modas que sus deberes maternales hacia sus hijos. Puede ser que confíe sus hijos al cuidado de una persona asalariada para que ejecute los deberes que le corresponden a ella solamente. Sus falsos hábitos hacen que los deberes necesarios y cuyo cumplimiento debiera serle un placer, le resulten desagradables porque el cuidado de sus niños estorba las exigencias de la vida social. Una persona extraña cumple los deberes de la madre y da de su pecho el alimento para sostenerle la vida. Y esto no es todo. Ella también imparte su mal genio al niño lactante. La vida del niño está vinculada con la de ella. Si la persona asalariada es de un carácter tosco, apasionado e irrazonable, si no es cuidadosa en lo moral, es muy probable que el niño sea igual o muy parecido. La misma calidad de sangre que corre por las venas de la nodriza correrá también por las venas del niño. Las madres que arrancan a sus hijos de sus brazos maternos y rehúsan cumplir sus deberes maternales por serles una carga que difícilmente pueden cumplir porque dedican su tiempo a la moda, son indignas del nombre de madre. Ellas degradan el noble instinto y los atributos sagrados de la mujer y prefieren ser mariposas de los placeres mundanos, teniendo menos sentido de su responsabilidad hacia su posteridad que las bestias. Muchas madres reemplazan el pecho por la mamadera. Esto es necesario porque no tienen alimento para sus hijos, pero en 9 casos de cada 10, los métodos de vestir y de comer que adquirieron en su juventud las han incapacitado para cumplir los deberes que la naturaleza les ha asignado. Siempre me ha parecido un asunto de frialdad despiadada el hecho de que las madres que pueden amamantar a sus niños los entreguen al biberón. En este caso es sumamente necesario obtener la leche de una vaca sana y cuidar de que la mamadera y la leche estén en perfecto estado higiénico. Este detalle es frecuentemente descuidado y como resultado el niño sufre sin necesidad. Se pueden presentar casos de afección intestinal y estomacal, y el pobre niño enferma aún cuando era sano al nacer. El periodo durante el cual los niños reciben su alimentación de la madre es decisivo. Muchas madres, mientras amamantaban a sus hijos, se han visto obligadas a trabajar en exceso y a afiebrar su sangre en la cocina. Y esto ha afectado seriamente al lactante, no solo mediante un alimento afiebrado del pecho materno. También su sangre ha sido envenenada por el régimen alimenticio perjudicial de la madre, que ha afiebrado todo su organismo y por lo tanto ha afectado el alimento que recibe el niño. El niño también será afectado por el estado mental de la madre. Si ella se siente infeliz, si se altera fácilmente, si es irritable y si tiene arranques de ira,
el alimento que el niño recibe de su madre estará inflamado y con frecuencia producirá cólicos y espasmos, y en algunos casos provocará convulsiones y accesos. También el carácter del niño es afectado en mayor o menor grado por la naturaleza del alimento que recibe de la madre. Cuán importante es entonces que la madre, mientras alimenta al hijo, mantenga un estado de felicidad mental y controle perfectamente su espíritu. Al hacer esto, no perjudicará el alimento del niño. Y el trato calmado y sereno que la madre dará a su hijo contribuirá en gran medida a modelar su mente. Si el hijo es nervioso y se altera fácilmente, los modales cuidadosos y calmos de la madre ejercerán una influencia sedante y correctora, y la salud del niño podrá mejorar notablemente. Regularidad en las comidas. La primera educación que los hijos deberían recibir de su madre en la infancia es la relativa a su salud física. Deberían recibir solamente alimentos sencillos de la calidad adecuada para conservar su salud en la mejor condición, y deberían tomarlos únicamente a horas regulares, no más de 3 veces por día, y aún 2 comidas serían mejor que 3. Si se disciplina debidamente a los hijos, pronto aprenderán que no conseguirán nada llorando o irritándose. Una madre juiciosa obrará para educar a sus hijos no solo en lo que atañe a su comodidad presente, sino también a su bien futuro. Y para lograrlo, les enseñará la importante lección del dominio del apetito y de la abnegación, con el fin de que puedan comer, beber y vestirse teniendo en cuenta los mejores intereses de la salud. No se debiera permitir que los niños coman dulces, frutas, nueces u otros alimentos entre las comidas. 2 comidas por día son mejores para ellos que 3. Si los padres dan el buen ejemplo y obran de acuerdo con los buenos principios, los niños no tardarán en actuar correctamente. La irregularidad en la alimentación destruye el tono sano de los órganos de la digestión, y cuando vuestros hijos se acercan a la mesa, no apetecen el alimento sano. Sus apetitos anhelan lo que no es bueno para ellos. Muchas veces los niños han sufrido por fiebres graves atraídas por una alimentación impropia, siendo los padres los culpables. Es el deber de los padres asegurar que los niños formen hábitos conducentes a la salud y así ahorrarse mucha angustia. Se alimenta a los niños con demasiada frecuencia, lo cual produce fiebre y sufrimientos de varias clases. El estómago no debe ser mantenido constantemente trabajando, sino que debe tener periodos de descanso. Si estos los niños se vuelven nerviosos, irritables y están a menudo enfermos. Hay que enseñar a los niños cuándo y cómo deben comer. Educación temprana de Daniel. Educación temprana del apetito. Difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos. Necesitan aprender
que comen para vivir y no viven para comer. Esta educación debe empezar cuando la criatura está todavía en brazos de su madre. Hay que darle alimento tan solo a intervalos regulares y con menos frecuencia conforme va creciendo. No hay que darles dulces ni comida de adultos, pues no la puede digerir. El cuidado y regularidad en la alimentación de las criaturas no solo fomentarán la salud y así las harán sosegadas y de genio apacible, sino que echarán los cimientos de hábitos que las beneficiarán en los años subsiguientes. Cuando los niños salen de la infancia, todavía hay que educar con el mayor cuidado sus gustos y apetitos. Muchas veces se les permite comer lo que quieren y cuando quieren, sin tener en cuenta su salud. El trabajo y el dinero, tantas veces malgastados en golosinas perjudiciales para la salud, inducen al joven a pensar que el supremo objeto de la vida y lo que reporta mayor felicidad es poder satisfacer los apetitos. El resultado de tal educación es que el niño se vuelve glotón. Después le sobrevienen las enfermedades, que son seguidas generalmente por la administración de drogas venenosas. Los padres deben educar los apetitos de sus hijos y no permitir que hagan uso de alimentos nocivos para la salud. Pero en el esfuerzo por regular la alimentación, debemos cuidar de no cometer el error de exigir a los niños que coman cosas desagradables ni más de lo necesario. Los niños tienen derechos y preferencias que cuando son razonables deben respetarse. Las madres que satisfacen los deseos de sus hijos a costa de la salud y del genio alegre siembran males que no dejarán de brotar y llevar fruto. El empeño por satisfacer los apetitos se intensifica en los niños a medida que crecen y queda sacrificado el vigor mental y físico. Las madres que obran así cosechan con amargura lo que han sembrado. Ven a sus hijos criarse incapacitados en su mente y carácter para desempeñar noble y provechoso papel en la sociedad o en la familia. Las facultades espirituales, intelectuales y físicas se menoscaban por la influencia del alimento malsano. La conciencia se embota y se debilita la disposición a recibir buenas impresiones. Mientras se les enseña a los niños a dominar su apetito y a comer teniendo en cuenta los intereses de la salud, hágaseles ver que solo se privan de lo que les sería perjudicial, que renuncian a ello por algo mejor. Hágase la mesa amena y atractiva al surtirla con las cosas buenas que Dios ha dispensado con tanta generosidad. Sea la hora de comer una hora de contento y alegría. Al gozar de los dones de Dios, correspondámosle con agradecida alabanza. Muchos padres, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación y enseñarles a usar correctamente las bendiciones de Dios, les permiten comer y beber cuando les agrada.
El apetito y la satisfacción propia, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. Al iniciarse estos niños en la vida y tomar su lugar en la sociedad, carecen de poder para resistir la tentación. La impureza moral y la grosera iniquidad abundan por doquiera. La tentación a satisfacer el apetito y los caprichos no ha disminuido con el transcurso de los años, y los jóvenes, por lo general, se rigen por los impulsos y son esclavos del apetito. En la glotonería, en el fumador y en el bebedor vemos los resultados de una educación deficiente. Amén.